Saludos y bienvenidos, aquí estamos una semana más viajando en el tiempo y en el espacio a través de las ondas en Átomos y Bits, el programa de futuro a través de Ferradio, que cuenta con el control de sonido y de Pilar Lloret y con nuestro super experto científico José Manuel Nieves. En nombre del equipo de redacción les saluda Pedro Pablo May. Y decimos que viajamos en el tiempo y en el espacio, y nunca mejor dicho, porque hoy vamos a desplazarnos, vamos a hacer un viaje a lo largo de este programa en el tiempo. Concretamente, media hora vamos a atravesar en los próximos minutos. José Manuel, buenas tardes. Ojalá se pudiera. No, lo vamos a hacer, vamos a atravesar media hora. Tienes toda la razón. Para hablar de los viajes en el tiempo, lo primero que hay que decir es que todos viajamos en el tiempo. Viajamos hacia el futuro a una velocidad constante de 1 segundo por segundo. Oye, eso me lo voy a apuntar. Una velocidad constante de 1 segundo por segundo. Me lo voy a apuntar porque eso para un cuento... ¿Qué te parece eso? Para un cuento me viene bien. A 1 hora por hora. Velocidad constante de... No. Dices 1 segundo por segundo y ya te quedas ahí. Eso es como cuando haces una maqueta y te dicen 1. Pues efectivamente, eso se debe pues a la naturaleza propia del universo, ¿no? Eso es una consecuencia más del segundo principio de la termodinámica, en virtud del cual todas las cosas cambian, porque todo tiende al equilibrio térmico. Si tienes una cosa fría y una caliente y las juntas, la agua, por ejemplo, pues tienden a equilibrarse y al final tienes solamente agua templada. Esos cambios moleculares son lo que producen los cambios de las cosas, en las estrellas, en los planetas, en los cuerpos. Y esa medida del cambio nosotros la llamamos tiempo. Pero el tiempo no es una cosa que nosotros que sea ajena a nosotros, sino que es una cosa interna nuestra, ¿no? Entonces lo explicó muy bien también Einstein en su teoría de la relatividad, porque el tiempo puede cambiar, o sea, no es una cosa inmutable, sino que se estira, se acorta, se alarga. Pues ahí vemos, por ejemplo, que si fuéramos capaces de viajar a una velocidad muy rápida, una velocidad relativista, es decir, un porcentaje significativo de la velocidad de la luz, no digo ya toda la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, a la mitad de la velocidad de la luz, nosotros veríamos que si nos desplazamos a esa velocidad, el tiempo para nosotros pasaría más despacio, y fuera del vehículo en el que estuviéramos, el tiempo pasaría mucho más deprisa. Con lo cual la percepción del tiempo también variaría, ¿no? Una de las películas estrenadas recientemente, que todavía no la he visto, pero la tengo que ver, la de Interestelar, creo que sí. Interestelar, ¿no? Fíjate, muy buena película. Sí. El final un poco licencioso, pero en general a mí me ha gustado. Bueno, pues este tipo de viaje, que es el viaje relativista, no significa un viaje en el tiempo propiamente dicho, es decir, ahora cojo y me voy al siglo XII. No significa eso, ¿no? Significa que la medida del tiempo tiene que ver con el movimiento, y cuanto más deprisa nos movamos, la sensación del paso del tiempo, aunque el tiempo no cambia, es diferente. Es la clásica paradoja de los gemelos. Si tú tienes a dos gemelos y a uno lo dejas en la Tierra quietecito y al otro lo subes a un cohete y lo mandas a la velocidad de la luz a viajar 1 año, él viaja su año y vuelve, pero aquí en la Tierra pueden haber pasado 50 años, o 60 o 100, no sé cuál es el ratio ahora. Y eso está científicamente comprobado que es así. Se ha comprobado no con gemelos, pero con relojes atómicos perfectamente sincronizados, ¿no? Se manda uno al espacio a las limitadísimas velocidades de las que somos capaces de alcanzar con nuestros cohetes, que no son relativistas ni mucho menos, y cuando vuelve el reloj atómico que ha viajado por el espacio hay un pequeño desfase que coincide exactamente con las teorías de Einstein. Otra cosa distinta es decir, pues ahora me voy a ver la época de los dinosaurios, ¿no? Y a ver cómo hago, o me voy al futuro dentro de 1000 años a ver cómo estamos, si es que estamos, ¿no? Eso es lo que la física dice que no se puede hacer, y lo dice con todas las precauciones posibles y con todas las salvaguardas posibles. Ha habido y hay una gran polémica y 2 bandos, uno muy grande y uno muy pequeño. El grande dice que es imposible, de físicos y de científicos me refiero, y el pequeño todavía alberga esperanzas de que sí se pueda conseguir. Vamos con los pequeños. Vamos para los pequeños. Bueno, veremos. Pero sin embargo es curioso, porque lo que no puede viajar en el tiempo son los objetos macroscópicos, es decir, los que están compuestos por millones y millones y billones y trillones y quintillones de partículas, como nosotros o como un cenicero. Sin embargo, las partículas individuales, es decir, los ladrillos que construyen los objetos macroscópicos, a nosotros mismos también, las partículas una por una, resulta que nada impide que viajen en el tiempo. Y es más, probablemente lo hacen.
y eso está aceptado por todos los físicos. Es una de las contradicciones que hay entre la física de lo muy pequeño, la mecánica cuántica, y la física cotidiana, digamos, de los valores cotidianos nuestros, de las cosas de tamaño grande. ¿Y por qué viaja una partícula? Pues las partículas, o sea, en ese submundo de las partículas atómicas o subatómicas, suceden cosas que en nuestro mundo y en nuestra experiencia y nuestras leyes de la física macroscópica serían absolutamente imposibles. En física de partículas nadie se sorprende de que una partícula esté en 2 o en 3 sitios a la vez. Nadie se sorprende. O que una partícula se desmaterialice antes de atravesar un obstáculo y sin tocar el obstáculo se vuelva a materializar al otro lado. Nadie se sorprende, cosa que aquí sería muy sorprendente. Y nadie se sorprende, por ejemplo, de que las partículas, cuando se generan a pares, que están entrelazadas, ese famoso entrelazamiento cuántico, que supone que da igual la distancia a la que estén, cuando tú tocas o le haces algo a la partícula A, la partícula B con la que está entrelazada lo nota de inmediato, aunque haya 1.000.000 de años luz de distancia entre ambas. Entonces, claro, ese tipo de comportamientos que no existen en nuestra experiencia cotidiana ni en nada de lo que nosotros conozcamos, resulta que los ladrillos de los cuales estamos formados sí se comportan de esa manera. Y hay determinados comportamientos que una de las explicaciones posibles para que esos comportamientos se den sería que se desplazan en el tiempo. Es más, esto tiene que ver también con la teoría de los universos paralelos. Pensamos que cada vez que tomamos una decisión, es decir, yo esta mañana he venido aquí. Bueno, pues en el momento de decidir venir aquí, a la radio, se han desdoblado los universos y hay otro universo en el que he decidido no ir. Pero además hay otro universo en el que no hay radio. Hay otro en el que no está Pedro Pablo May. Hay otro en el que no hay seres humanos. Hay otro en el que yo estoy huérfano de padre y madre. Hay otro en el que nunca me he casado. Y hay otro en el que me he casado 27 veces. Entonces, hay un universo para cada una de las posibilidades, que es una forma de transponer a nuestro mundo, esa teoría, a lo que realmente pasa en el mundo de las partículas. Que las partículas ni son ni dejan de ser. Por eso hacen las cosas que hacen. Son un estado cuántico que se puede materializar de cualquier manera y depende, pues por ejemplo, una partícula se materializa cuando nosotros la observamos. Por eso la vemos en un punto. Pero si la observáramos, si la quisiéramos observar en otro punto al mismo tiempo, también se materializaría allí, con lo cual ya la estaríamos viendo en 2 puntos. Y se han hecho experimentos, por ejemplo, pues con una barrera con varias ranuras y poner un detector en cada ranura para ver por dónde pasa una única partícula disparada por un disparador de fotones, un único fotón o un único electrón, y miras donde miras, en la ranura que miras, siempre está pasando la partícula. Por todas a la vez. Por todas a la vez. Entonces, claro, ese tipo de cosas hemos, de momento... Muy fan de la partícula. Hemos renunciado a entenderlas, pero sí que se están utilizando esas propiedades para muchas cosas. Por ejemplo, la próxima computación cuántica, las próximas comunicaciones, las encriptaciones y otro montón de cosas, ¿no? Pero vamos a los viajes en el tiempo. Como la duda siempre ha surgido, pues aquí tenemos, por ejemplo, a nuestro amigo Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking tonteó con la idea de los viajes en el tiempo hace un par de décadas y después se dio cuenta, sus cálculos se lo demostraban y los cálculos de muchos otros, que eso no era posible, ¿no? No solamente por las paradojas, la típica paradoja de qué pasa si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo. Pues entonces... Que eres un asesino. Pues bueno, pero aparte de eso no existiría ni mi padre ni yo mismo. Sí. Y si yo no existo, pues entonces ¿cómo es posible que haya podido ir? Son paradojas, ¿no? Pero aparte de esto, él en un momento dado dijo una frase de esas lapidarias suyas que es que la mejor prueba de que no se pueden hacer viajes en el tiempo es que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Bueno, eso no lo sabemos. Bueno, sí lo verás. Claro, como eso no lo sabemos... Yo tengo un vecino que es extremadamente raro. Como no lo sabemos, el propio Hawking, que es un cachondo en el fondo, el 28 de junio del año 2009 hizo un experimento. El siguiente experimento para ver si cazaba algún viajero del tiempo. El que dice que no existen, pues se hizo un experimento. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues se montó una fiesta en su casa. Montó una fiesta y lo dejó todo preparado. O sea, pues ya te digo, pues con sus refrescos, sus mesas puestas, los ganchitos, las no sé qué, las guirnaldas, las bombillas de color, todo puesto, todo preparado. Y mandó las invitaciones para la fiesta al día siguiente. Con lo cual, si alguien llega a ir con su invitación, pues evidentemente tenía que ser un viajero del tiempo, porque si envías las invitaciones al día después de la fiesta,
pues está claro que no va a ir nadie, por lo menos nadie de este tiempo. Si viniera alguien sería... Pero más allá todavía, este mismo año, un grupo de físicos, es verdad que se les ocurrió la idea tomando unas cervezas después del trabajo, pero claro, los entretenimientos y los pasatiempos de los físicos teóricos pues pueden ser como este, ¿no? Entonces empezaron a tontear con la idea y a uno de ellos se les ocurrió hacer otro experimento para ver si había viajeros temporales y cazarlos. Entonces parten de una premisa: si tenemos viajeros del futuro, si hay alguien entre nosotros que procede del futuro, por ejemplo, pues es muy fácil que ese alguien esté utilizando las redes sociales, pues el Twitter, el Facebook, o que las consulte, o que tenga una cuenta, o que esté tal. Dicen, muy bien, pues vamos a hacerle una trampa. Entonces pusieron unos hashtags de acontecimientos de alcance mundial para que fueran globales. Pues por ejemplo, el nombramiento del Papa Francisco, ¿vale? O la visita del cometa Ison, que estaba todo el planeta pendiente a ver cuándo pasaba y cuándo no pasaba. Y desarrollaron unos algoritmos para escanear y mirar millones y millones y millones de mensajes en la red buscando eso antes de que eso sucediera, es decir, buscando referencias al Papa Francisco antes de que el Papa Francisco fuera nombrado y buscando referencias al cometa Ison antes de que el cometa Ison fuera descubierto. ¿Resultado de la prueba? Nada, no hubo nada. Bueno, miento, hubo un tipo que varios meses antes del nombramiento del Papa dijo que se iba a llamar Francisco y que iba a ser argentino. Pero estadísticamente eso no es significativo. Pero ese hombre, ¿quién es? Hay que hablar con él, hay que hacer una entrevista. Hubo un único caso que se achaca más que nada pues a la casualidad, ¿no? Más o menos. ¿Y descubrieron quién era? No. A ver si iba a ser un viajero. El estudio no lo dice. Y luego, para hablar ya de físicos serios y con premios y con distinciones y con cátedras y tal, que creen ciegamente a los viajes en el tiempo, el referente es Ronald Mallet. Ronald Mallet es un señor que está obsesionado desde que era pequeño por una idea. Ronald Mallet perdió a su padre cuando él tenía 10 años, el padre 33, el padre tuvo un infarto y se quedó en el sitio. Y el niño, muy impresionado poco después por una película que era del viaje en el tiempo, una película de viaje en el tiempo, decidió dedicar su vida a construir una máquina que le permitiera regresar para salvar a su padre. Eso es un guión de Hollywood. Sí, pero esa es la historia real de un señor que es físico teórico, que tiene un montón de premios y de nominaciones, que es profesor y catedrático no me acuerdo en qué universidad norteamericana, y que lleva 30 o 40 años desarrollando una máquina del tiempo y sigue en ello. Y además haciendo, según él mismo dice, avances. Es una cosa muy complicada porque ha cogido la física de Einstein y la ha retorcido de tal manera y ha buscado otro tipo de soluciones, sobre todo en las curvaturas del espacio que puede producir la luz. Entonces la luz en determinadas circunstancias puede tener un efecto gravitatorio que al curvarse sobre sí mismo y al introducir partículas dentro de ese cilindro de luz, que es como él lo llama, podrían desplazarse en el tiempo, ¿no? Pero sería un viaje en el tiempo cerrado, porque también hay corrientes. Está el viaje del tiempo abierto y el cerrado. El abierto sería, que es el que más imposible de todos, el que tú puedes ir a donde quieras en el tiempo. Y el cerrado es que si tú quieres viajar al pasado, no podrías viajar a un punto anterior a que se haya inventado una máquina del tiempo. ¿Vale? Bueno, tiene sentido. Entonces, imagínate que la inventamos hoy, bueno, pues dentro de 100 años podremos retroceder 100 años, pero si la inventamos hoy no podemos ir a hace 4 meses porque hace 4 meses no existía máquina del tiempo. Hay un punto en eso que a veces no se tiene en cuenta y que siempre me ha parecido gracioso. Tú imagínate que inventamos una máquina del tiempo que realmente nos lleve para atrás. Decimos, nos vamos a la época del Imperio Romano. Y entonces nos vamos en el tiempo, pero claro, la Tierra hoy no está donde estaba en la época del Imperio Romano. ¿Acabaríamos flotando en el espacio? Quiero decir, la Tierra se va moviendo, ¿no? No sí, claro, pues mira, pues es una buena reflexión, o sea, digna de un extraterrestre como tú. Pero no, nunca me lo había planteado. Viajero en el tiempo. Nunca me lo había planteado. Bueno, pues nada, seguiremos hablando de los viajes en el tiempo porque pero bueno, interesante tema de todas maneras. Tenemos que pasar ahora del tiempo al espacio porque nos has traído también la lista de los planetas
donde nos podemos ir a vivir cualquier día de estos, cuando inventemos, eso sí, una máquina que nos lleve hasta allí, porque están un poco lejos. Qué optimista eres. Yo te mando un mail diciéndote que vamos a hablar de la lista de los mejores candidatos, de los potencialmente habitables, y tú ya sales ahí con que no vamos a ir pasado mañana. No, hombre, bueno, pues no vamos a ir a ningún sitio. Ya sé sitio. hasta cómo voy a pintar la nave. Si mañana viene, sabemos que se va a destruir la Tierra, o bien que la vamos a destruir nosotros, o que se va a destruir sola, o con un meteorito o lo que sea, morimos aquí como chinches todos, porque no podemos ir a ninguna parte. Pero absolutamente a ninguna parte. Hay que construir algo ya. Entonces, pero esto sí es curioso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ahora mismo hay varios catálogos, ¿no?, de exoplanetas, es decir, planetas exteriores al sistema solar o que están en órbita de otras estrellas que no son el Sol, ¿no? Hay varios catálogos, pero las listas de planetas confirmados y descubiertos oscilan entre unos 1.600 y unos 1.854. Es decir, desde el año 95, que fue cuando se descubrió el primero, hasta ahora, que es muy poco tiempo, son 15 años, 20 años, hemos descubierto y confirmado la existencia de más de 1.800 planetas. Se dice pronto, ¿no? Si seguimos a este ritmo, en 2 décadas, para el 2040, el número de planetas confirmados superará el 1,5 millones. Y sigue siendo una pequeñísima parte de los que hay, porque hay más planetas que granos en todas las playas del mundo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que desde aquellos primeros planetas que encontrábamos o que se encontraban en el año 95 y hasta los años 2000, eran absolutamente diferentes a la Tierra. El primero de todo, 51 Pegasi b, era un supergigante, mucho más grande que Júpiter, ardiente, o sea, absolutamente imposible, con más de 2.000 grados de temperatura superficial, o sea, absolutamente imposible para la vida tal y como nosotros la conocemos. Pero ya fue un hito, y fue un hito que inmediatamente abrió toda una corriente de la astronomía que es los cazadores de planetas, la búsqueda de planetas fuera del sistema solar. Pero con un objetivo. El objetivo es ir encontrando paulatinamente planetas que se parezcan más al nuestro. Y según avanzan las tecnologías, y hay varias generaciones de instrumentos ya y varias técnicas cada vez más depuradas para buscar planetas cada vez más pequeños, incluso del tamaño de la Tierra, que es pequeñito, e incluso menor, y con propiedades parecidas al nuestro, pues resulta que de esos 1.800 y pico hay como unos 21 que tienen algún parecido físico con el nuestro, con la Tierra. Y de esos 21 hay 10 que tienen tantos parecidos. Existe incluso un índice que se llama IST, que es el índice de similitud con la Tierra, que se mide por porcentajes, ¿no? Hay distintas características. Pues hay algunos incluso tan parecidos, que se cree que podría incluso haber vida en ellos. Y son 10. Y esos 10 planetas son de los que queremos hablar hoy. No quiere decir que nosotros podamos ir. Tampoco quiere decir que haya vida, sino que existen posibilidades, dadas las condiciones del planeta, que haya vida. ¿Tienen océanos? Algunos sí, y agua líquida prácticamente todos, porque es una condición indispensable que nosotros buscamos en un planeta para que haya una vida que sea más o menos, que sea del mismo tipo que la única que conocemos, que es la terrestre. Si luego hay otra vida que se basa en el metano con ácido sulfúrico, pues eso puede ser que la haya, ¿por qué no? Pero no somos capaces de buscarla porque no tenemos un ejemplo y no sabemos lo que tenemos que buscar. Nosotros somos unidades de carbono. Nosotros somos carbono y tenemos unas condiciones muy tal, y para que se den esas condiciones necesitamos que en el planeta en el que estamos tenga unas condiciones. Buscamos algo parecido. Y entonces, uno de los que más se parecen es Gliese 667cc. Este es una supertierra, o sea, hay tantos planetas que están en categorías. Los hay Júpiter calientes, planetas de agua, planetas de tierra, supertierras. Las supertierras ya es como la Tierra, como su propio nombre indica, parecida a la Tierra, pero más grande. Es una supertierra que fue encontrada pues en el año 2011. Está a 22 años luz, que es nada en distancia cósmica, y si empiezas a multiplicar por 9,6 billones de kilómetros por cada año luz, pues te encuentras con que son más de 210 billones de kilómetros lo que nos separa de allí. Es decir, si hemos llegado a Rosetta, podemos llegar ahí. Rosetta estaba a 500 millones. Pues y de 500 millones a 210 billones. O sea, si tuviéramos un poquito más de viaje. Mira, si tuviéramos que ir a la estrella de aquí al lado, que son 4 años luz, tardaríamos unos 26.000 años.
Pues hibernamos. A 4 años luz. Claro que sí, pero 26.000 años de viaje con la tecnología actual. Imagínate si tenemos que ir a este que está al lado, que está a 22 años luz. Pues multiplica esa cifra pues por 5, o por 6. Entonces estamos hablando de que tardaríamos 100.000 años en llegar aquí al lado. Es decir, no son cifras muy prometedoras para emprender ningún tipo de viaje, ¿no? Pero bueno, este está ahí, ¿no? Entonces, el índice de similitud con la Tierra de este mundo es del 84%. De hecho, es el planeta con un índice de similitud con la Tierra más alto de todos los que se conocen. Se trata, por supuesto, de un mundo rocoso. Se trata de un mundo que tiene agua en estado líquido, con una temperatura superficial media que han calculado en unos 13 grados, que es muy parecida a la de la Tierra, que es de 15. La temperatura media de la Tierra es de 15, es decir, se parece bastante. Está en la zona de habitabilidad de su estrella, es decir, justamente en la zona que permite que haya agua en estado líquido. Y recibe, pues la luminosidad que recibe de su Sol es cerca de un 90% de la que tenemos nosotros. Es decir, son condiciones muy parecidas. Y dado que son muy parecidas, pues es fácil suponer que es posible que se haya dado la vida, ¿no? No es un gemelo perfecto, pero es uno de los que más se parecen. Otro, por ejemplo, es el Gliese 832c. Este tiene un año de 36 días, es decir, tarda 36 días en dar una vuelta a su Sol, pero su índice de similitud con la Tierra es del 81%. Su temperatura media es de unos 22 grados, que es superior a la de la Tierra, y está a 16 años luz de distancia, es decir, todavía más cerquita, ¿no? Es más grande que la Tierra, 5 veces y media más grande, lo cual puede ser un problema, ¿no? Y se ha descubierto este mismo año. También se cree que puede haber agua líquida. Luego hay un montón, no sé, no nos va a dar tiempo a verlos todos, ¿no? Seguramente. El que más te llame la atención. Pero uno que me gusta mucho es, por ejemplo, es HD 40307G. Y está a 42 años luz de la Tierra. Y se cree que puede ser un planeta oceánico, es decir, que tenga tanta agua que ni siquiera tenga continentes. También tiene condiciones muy parecidas, ¿no? Así la lista es hasta 10. Acabo de publicar un artículo en el periódico, en el ABC, en el que los detallo todos ellos, ¿no? Que están ahí, están. Que nos sirven de inspiración, nos sirven. Que seguimos buscando planetas mucho más parecidos, los seguimos buscando. Que encontraremos un gemelo de la Tierra, lo encontraremos. Que encontraremos con vida al 100% de posibilidades, también. Que podamos ir allí, todavía no. Que sí, hombre, que sí. Todavía no. Bueno, todavía no, pero ya iremos, no te preocupes. Entonces, claro, te pones a hablarme de viaje en el tiempo, de los planetas que están, y ahora tenemos que hablar de los teléfonos, pues es que se me queda como... Se queda pequeño. Se me queda como que me dan ganas de cantar aquello de hola mi amor, soy yo tu lobo, te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo, porque hay que hablar de teléfonos fijos que están desapareciendo poco a poco. Sí, bueno, esto es una reflexión, ¿no? En base a los datos que hay. Y es verdad, el teléfono fijo, ese gran aliado que hemos tenido y que seguimos teniendo, ¿no? En muchísimos hogares, lo que pasa es que ahora lo tenemos con funciones diferentes, que ahora verás lo que dicen las cifras, ¿no? ¿Sí? Pues su uso ha ido bajando inexorablemente, y es prácticamente ahora mismo en nuestro país existen la mitad de líneas fijas de las que había hace 5 o 6 años, nada más, y el número sigue bajando, ¿no? Entonces, pues... ¿Se extinguirá? Bueno, fíjate, tengo aquí una cifra que es que entre 2007 entre 2007 y 2013, el número de minutos hablados a través de telefonía fija se redujo de 77.000 millones, 77.700, a 54.300 millones de minutos al año, es decir, un 30% menos. Lo que sí hay, lo que pasa, o sea, cada vez se utiliza menos para hablar, pero el número de líneas que hay fijas no disminuye tanto. Fíjate, en 2007 había 20,3 millones de líneas y el año pasado hubo 19,3, que es una bajada, pero no tanto. ¿Por qué? O sea, eso quiere decir que la telefonía fija evidentemente ahora está asociada a otro tipo de servicios, que son a las líneas de Internet. Uh-huh. Entonces, seguimos teniendo teléfono fijo, solamente porque sirve de soporte para las redes de Internet, para la DSL y para otras conexiones, ¿no? El número, por ejemplo, de personas
que solamente usan móvil se sigue incrementando en nuestro país. Cada vez son más y el porcentaje está ahora mismo alrededor del 20 y tantos % de personas que ya no usan para nada el teléfono fijo, ni siquiera para internet. Es decir, que ya se conforman, tienen más que suficiente con la conexión de internet móvil, que ya empiezan a ser muy buenas, y con la telefonía móvil, que tiene unas tarifas planas también estupendas. Según cuentas, los hogares cuya cabeza de familia supera 65 años, sí, donde está únicamente el teléfono fijo, es la más alta. Cuando es esas personas desaparezcan, sí, ¿desaparecerá el teléfono? Exactamente. De hecho, se calcula que en España hay unos 8 millones de personas que todavía usan solamente teléfono fijo. De la población total, que somos 50 y algo millones, pues 8 millones, y esos 8 millones, la inmensa mayoría son personas mayores, es decir, que no han dado el salto a la telefonía móvil y a Internet, y que es una cuestión generacional. Es decir, la voz a través de la telefonía fija se va a convertir en un commodity que se regala, que ya se debería regalar, y ya de hecho se regala con los paquetes ADSL. La voz, tienes 1000 minutos gratis, puedes llamar a no sé cuántos números gratis. O sea, es una especie de golosina para el tráfico de datos, que es lo que realmente les importa a las compañías. Pero nada, simplemente quería terminar el programa de hoy haciendo esta reflexión, ¿no? Hace tiempo que de nuestras calles ya desaparecieron casi por completo las cabinas telefónicas. Sí, es verdad. Ya no hay. Superman no pasaría mal hoy. Ya no hay, solamente hay algunas en pueblos que están muy aislados y que no tienen cobertura y qué tal, y entonces pues es donde más todavía se nota la presencia de las cabinas telefónicas. Y bueno, la experiencia, si uno mira, me miro a mí mismo, y a mí nadie, nunca, jamás me llama a mi teléfono fijo de casa, que lo tengo, pero que ni siquiera me sé. O sea, no es algo que yo jamás utilizo. Sí te llaman. Te van para decirte, hola, buenas tardes, sí. venimos a ofrecerle... Por eso no lo cojo. Es decir, a mí no me llama nadie, ¿no? A través del teléfono fijo. Y es verdad que tengo teléfono fijo, pero claro, porque tengo mi línea de ADSL, ¿no? Que es imprescindible en la casa. Eso es verdaderamente curioso. Yo ahora que dices eso, estoy pensando... ¿Tú usas el teléfono fijo? Confiesa. Y yo... hay 2 personas que me llaman al teléfono fijo, pero son personas mayores. Claro, tu abuela y tu tía No abuela. puedo revelarlo porque es alto secreto, pero vamos, las 2 son personas mayores. Claro. Pero es cierto que las personas, digamos, ya incluso de nuestra edad, ni lo usan, ni nada, al móvil directamente. Cuando dices nuestra edad te refieres a la tuya, ¿no? ¿Que estás tú ya por encima de los 65 o qué? Vamos a ver. Bueno. Nosotros somos eternamente jóvenes. Sí, exacto. Algún día te explicaré cómo. Exacto. Hay que hacerlo. Me lo explicas. Bueno, entre el viaje en el tiempo, en el espacio y en el teléfono, se nos ha consumido otro programa más de Átomos y Bits. Esto no puede ser. Vamos a tener que exigir un Átomos y Bits de una semana. Mientras nos lo dan, no podemos hacer otra cosa que despedirnos hasta la que viene. Con Pilar Lloret, que se ha encargado hoy del control de sonido. Don José Manuel Nieves, muchas gracias por haber estado una vez más e ilustrarnos. Hasta la semana que viene. Desde la nave espacial Tierra, saludos de Pedro Pablo May. Volvemos la semana que viene.